el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, haciéndome partícipe en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. ¡Viva México! En el Ceneval, la lectura también se escucha. Conoce la historia de los artífices de la educación a través de sus vidas y aportaciones. Es forzoso que la cultura superior se adapte a estas nuevas circunstancias. Cada uno de los personajes que irás descubriendo contribuyó de manera decisiva en la construcción del sistema educativo que ha forjado al México de hoy. Quizá resulte un poco extraña eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos. Gregorio Torres Quintero, 1866-1934. Cada edad tiene sus rasgos característicos y es indispensable conocerlos y respetarlos. Como en biología se respeta a la oruga, al capullo y a la mariposa. Gregorio Torres Quintero es conocido en nuestro país por haber creado en 1904 un método basado en sonidos naturales para enseñar letras, sílabas y palabras. Alumno de Enrique C. Rebsamen, complementó los estudios de este educador utilizando la onomatopeya como elemento fonético. De hecho, el método onomatopéyico de Torres Quintero, que partía de la letra para llegar a la palabra, desplazó al de Rebsamen, que utilizaba la palabra para llegar a la letra. Este reformador de la educación, el maestro Goyito, como le decían sus primeros alumnos, hijo de un zapatero, nacido en Las Palmas, en la ciudad de Colima, muy joven llegó a ser docente. Tras impartir clases en su estado durante 4 años, en 1888 fue becado para estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, en la Ciudad de México. Al regresar a Colima, fundó la Escuela Modelo de Enseñanza de Primaria, Normal y Preceptores. Fue director de escuela, jefe de la sección de Educación y Beneficencia de la Secretaría de Gobierno e inspector de los establecimientos de enseñanza en el Estado. En ese cargo echó a andar la reforma escolar colimense, por la que fue reconocido. Fue un intelectual de época, político, profesor, pedagogo, historiador y escritor. Le dio un fuerte impulso a la educación primaria en México, al desestimar la memorización y proponer el estudio de una historia-cuento acorde con la edad de los niños. Él quería que el español fuera la lengua nacional de México, y era partidario de la homogeneización en detrimento de la riqueza lingüística y cultural, por lo que tuvo una fuerte rivalidad con el profesor oaxaqueño Abraham Castellanos, defensor del plurilingüismo mexicano. A pesar de su postura a todas luces errónea, Torres Quintero pasó a la historia por haber conseguido que en 1894 el Poder Ejecutivo promulgara una ley que establecía una instrucción pública laica, gratuita y obligatoria. A la muerte de Rebsamen, Torres Quintero se ocupó del estudio y la dictaminación de los textos escolares y los programas de estudio. De ello sí que sabía, y pugnaba porque la enseñanza fuera objetiva o intuitiva, amena e interesante para los niños. Vanguardista, colaboró con Justo Sierra y José Vasconcelos, y siempre buscó que los métodos y las tecnologías aplicadas a la educación fueran los más modernos. Como pedagogo, fue implacable su crítica hacia los libros de texto como sustituto de la figura del maestro. Para él, el docente era fundamental en la tarea educativa. Gregorio Torres Quintero trabajó en la Dirección de Instrucción Primaria del Distrito Federal y Territorios, y fue jefe de la sección de Instrucción Primaria y Normal. Asimismo, fue catedrático de las Escuelas Nacional Preparatoria y Normal de Maestros, consejero de la Secretaría de Educación Pública y presidente de la Comisión Nacional de Educación Pública. En 1916, fue jefe del Departamento de Educación Pública de Yucatán. Se le nombró benemérito del estado de Colima y sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Escribió más de 30 libros de pedagogía, historia y literatura, entre los que destacan La Patria Mexicana, Elementos de Historia Nacional, Método onomatopéyico de gramática y lectura, y Cuentos colimotes, descripciones, cuentos y sucedidos. El método de lectoescritura de Torres Quintero, 1904, acompañaba con imágenes los sonidos de cada letra. El tren hace Otros métodos habían sido creados por maestros mexicanos, como el de J. Manuel Guillé, 1877. La enseñanza elemental, guía teórico-práctica para la instrucción primaria en la enseñanza objetiva, ginástica de la mente y del discurso. El dibujo, la escritura, la recitación, la lectura, el canto y la aritmética. El método del maestro Enrique Lapsher, 1884,
Con un nombre más corto, escribe y lee, el de Carlos A. Carrillo, 1889. La colección Cuadernos del Ceneval es un proyecto editorial y audiovisual que fomenta el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México. Creo que hemos terminado con esto y otro día seguiremos arreglando el mundo. Hasta luego. Ceneval, buenas decisiones abren nuevos caminos.